Bueno, hoy vamos a ver, mis hermanos, este tema titulado Administra sabiamente lo que Dios te ha confiado. Administra sabiamente lo que Dios te ha confiado. Bueno, pues vamos a ver algunos principios que debemos de aplicar en nuestra vida de manera sabia, porque estos principios son claves y tenemos que entender varias cosas. El creyente ha sido llamado, en primer lugar, pues a ser bendecido, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y apartando ahí en Lucas, por favor, porque vamos a regresar a este capítulo, en Segunda de Pedro hay un texto muy importante, el cual debemos de tomar en cuenta, porque la vida, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es una mayordomía, la vida es una administración, es algo que tenemos que comprender. Y la vida bendecida, la vida que está teniendo esa victoria que Dios quiere, no es cuestión de buena suerte o de mala suerte, ¿sí? No es cuestión del azar y de a mí me tocó esto, no. Son decisiones buenas o malas que hemos tomado y que hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado, porque hemos sido o buenos mayordomos o malos mayordomos de la vida. Entonces nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la vida en este mundo y también a la vida santa o a la vida de la piedad, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces tenemos que entender que de parte de Dios, cuando Dios nos llama y Dios nos está diciendo, yo te doy todo lo que necesites, así como en un principio en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva, tienen aquí todo este huerto y todos estos árboles para que de ellos coman, todo lo que necesitaban ellos, está ahí la provisión de Dios, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, les dijo, de este árbol no comerás. Ok. Hoy en que estamos en Cristo, Dios nos dice, todas las cosas que pertenecen a esta vida, o sea, tú vas a estar aquí cierto tiempo viviendo, vas a necesitar recursos, provisión, etc. Bueno, todo lo que necesitas para la vida en el mundo y para que vivas de manera santa o en piedad, como dice aquí, todo te lo voy a dar, ya lo tienes, dice el Señor. ¿Sabes lo que debemos de entender nosotros, mis hermanos? Que Dios no nos dice, pues te llamo y te voy a dar la salvación cuando estés allá y aquí arrégletelas como puedas. No, hermanos, eso no hace el Señor. Él nos llama y Dios nos dice, tengo este propósito para tu vida y te voy a dar también los recursos, en primer lugar a través de las promesas. Por eso el creyente tiene que conocer las promesas, tomarse de las promesas, no soltarse de esas promesas, creerle a Dios, y Dios responde a la fe de cada creyente conforme a lo que Dios ha prometido. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, entonces, estos principios para administrar sabiamente lo que Dios ya nos ha concedido. Número 1, tenemos que reconocer que la vida es una mayordomía o administración. Eso es la vida. Es decir, en la vida tenemos que hacer el uso correcto de las cosas que Dios nos confía, que Dios nos da. Es administrar, es saber organizar, es saber poner y darle a cada cosa su tiempo y su prioridad para irlas cumpliendo en la vida cotidiana. Ahora, regresamos a Lucas, y en esta historia no dice que es parábola, puede ser una historia real, o puede ser una parábola, ¿verdad? Un ejemplo, pero como quiera que sea, aquí hay principios que tenemos que aplicar para que nos vaya bien en la vida, mis hermanos. Lamentablemente hay gente, y aún del pueblo de Dios, que como que no levanta, ¿verdad? No levanta vuelo por ahí, como dicen. ¿Por qué? Porque no ha entendido este principio número 1. La vida la tengo que administrar. Dios me bendice con ciertas bendiciones, ¿verdad? Espirituales y también materiales. Y dice aquí que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como, ¿qué? Disipador de sus bienes. ¿De los bienes de quién? Del dueño. El hombre era rico y tenía a un administrador. Hoy sería el mayordomo y sería el administrador. Administra esto, ¿verdad? El administrador es aquel que precisamente tiene la labor de dar buen uso a las cosas y a la propiedad de otra persona, del dueño. En este caso, Dios es el dueño, nosotros somos sus administradores o mayordomos, y tenemos nosotros que dar el uso correcto. Pero todo es propiedad no de nosotros, sino
del Señor. Entonces, dice aquí que él fue acusado de que estaba haciendo, ¿qué? Disipador. Un disipador es aquel que está desperdiciando. 3 preguntas. Su vida, número 1, ¿la está desperdiciando? ¿Qué se desperdicia? ¿Se puede desperdiciar qué? Tiempo, salud, energía, relaciones, dones, talentos, etcétera. Se puede desperdiciar o administrar bien, pero este mayordomo lo estaba desperdiciando, estaba haciendo mal uso. 2, siguiente pregunta, ¿su vida la está gastando? Gastar y gastar y gastar. O 3, ¿su vida la está invirtiendo para obtener buenos frutos? Entonces, 3 cosas que podemos hacer con nuestra vida. ¿La estoy desperdiciando? ¿La estoy gastando? O sea, pues dándole el uso, pero no sé ni a dónde voy ni qué quiero. Y 3, o le estoy invirtiendo porque sé que esto no es mío, el dueño es Dios. Entonces, la administración en nuestra vida, mis hermanos. Y cuando nos está yendo bien, qué bueno, gloria a Dios, nos ha dado la sabiduría para administrar decisiones, tiempo, talentos, recursos, etcétera. ¿Qué nos ha confiado Dios? Bueno, Dios nos ha confiado tiempo, nos ha confiado dones, talentos, habilidades, capacidades, un trabajo, estudios, una vocación, dinero, salud, una familia, amistades, hermanos en la fe, el evangelio, la iglesia, su palabra, su Espíritu Santo, y ahí podríamos hacer una larga lista de las bendiciones que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Y otra vez, ¿estoy desperdiciando esto? ¿O lo estoy gastando así sin ton ni son? ¿O estoy invirtiendo correctamente como Dios quiere? Segundo lugar, otro principio, Dios es el dueño, nosotros somos mayordomos. Dios es el dueño, nosotros somos mayordomos. Y aquí está uno de los puntos por los cuales ahora quiero hablar a los creyentes, muchos creyentes están fallando porque no cambian su mentalidad. Ellos piensan, yo soy el dueño. No, usted no es el dueño, ni nunca lo ha sido. Dios es el creador de todas las cosas y Él es el dueño. Salmo 24, por favor. ¿Qué dice aquí el salmista? El Salmo 24, y dice el Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? La respuesta está en el verso 2. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, tenemos que corregir este malentendido, lo cual nos lleva a una mala administración, y es decir, pues yo hago de mi vida un papalote. Cuidado, porque el dueño es Dios. Entonces tenemos que entender, Señor, tú me has bendecido con todas estas cosas y yo tengo que usarlas correctamente. 1 Corintios 4, por favor, versículo 1. 1 Corintios 4, entonces dice aquí el apóstol Pablo: ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4, joven, tu juventud, la juventud que tienes, ¿de quién es? ¿Cómo la vas a usar? ¿Solamente tienes una juventud? Adultos, los que somos adultos, pues solamente tenemos ciertos años, queridos hermanos. Independientemente, si usted ahorita ya tiene sus 40, 50, 60, 70 y en adelante X años, ¿verdad? Cada etapa la tenemos que usar y vivir y disfrutar también, como Dios quiere, porque Dios quiere que disfrutemos la vida, pero Dios también quiere que administremos correctamente nuestra vida. Versículo 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verso 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, no se trata aquí de vivir en montón, no, cada uno. Cada uno tiene que ver la manera de ser un administrador, un buen y un fiel administrador. Se requiere que cada uno sea hallado. Entonces, pregunta, ¿está usted siendo un fiel administrador hasta ahorita o no ha sido un fiel administrador? Verso 7, ahí mismo, dice el apóstol Pablo, dice aquí que no te envanezcas. Verso 6,
Pero hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sé que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué tenemos que tener cuidado? No envanecernos, no enorgullecernos, sino, verso 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Has tenido bendiciones, tienes éxitos, tienes logros, tienes fruto. Qué bueno, gracias a Dios. Pero dice el apóstol Pablo nada más, ¿sabes qué? No te envanezcas. Y no te enorgullezcas y no digas, pues todo esto es por mi capacidad, por mi sacrificio, por mi trabajo. No, es por la gracia de Dios. Pablo dijo, y lo dijo humildemente, aunque pareciera como que estaba envaneciendo, pero no, él dijo, he trabajado más que los otros apóstoles. Pero él aclara inmediatamente, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, si yo quiero ser un buen administrador, necesito la gracia de Dios, su poder diario. Señor, dame la habilidad, la capacidad, lo que sea, para realizar bien mis tareas, mis trabajos, para guiar sabiamente a mi familia, para tomar decisiones correctas. Dame la gracia para soportar esta tentación, para pasar, Señor, esta prueba, esta tribulación. Necesitamos la gracia de Dios para ser buenos administradores. Entonces, Dios es el dueño, no nosotros, y Él nos bendice, solamente que Él nos dice, no te envanezcas. Número 3, tercer principio. Regresamos a Lucas 16:2. Y aquí, cuando el mayordomo se entera de que el dueño se entera, de que el mayordomo no estaba haciendo bien las cosas, que estaba desperdiciando o disipando, le dice en el versículo 2, a ver, lo llama y le dice, ¿qué? Le pregunta, da cuenta de tu mayordomía. Si ahorita el Señor nos llama a usted y a mí y nos hace esta pregunta, da cuenta de tu mayordomía, ¿qué cuentas le entregaríamos? Señor, así está, este es el estado, este es el saldo de mi matrimonio. Aquí están mis hijos, así están ahorita, Señor. Así están mis finanzas, así está el estado de mi salud, así están mis relaciones con los demás. Señor, con el evangelio que tú me diste, pues aquí te entrego cuentas del evangelio que tú me diste, etcétera, etcétera. Da cuenta de tu mayordomía. Es el tercer principio. Y un punto muy importante aquí, hermanos, es que, ¿por qué muchas veces un creyente no da buena cuenta o buenas cuentas delante del Señor? Porque no es agradecido. Hay un problema y ese problema se llama pecado y ese pecado se llama ingratitud. No es uno agradecido con Dios. Pensamos como que Dios es tu obligación bendecirme. No es obligación de Dios bendecirnos. Si Él nos bendice es por pura misericordia nada más y por pura gracia, hermanos. Nunca nos pongamos a exigirle a Dios, ¿verdad? Por eso esas frasecitas o esas palabras que hay en los grupos pseudoevangélicos de yo declaro y yo decreto y yo casi yo te ordeno, Dios. No, espérese. Él es el amo, Él es el Señor, nosotros somos los esclavos. Ahora Pablo dice, soy esclavo de Cristo, soy servidor de Cristo. Entonces, la gratitud, Deuteronomio 8, y Dios nos dice que cuando seamos bendecidos, porque el cristiano va a ser bendecido por Dios, porque tiene a Cristo, empezando desde ahí, mis hermanos. Pero otra vez viene el punto, entonces, ¿por qué en mi vida no estoy viendo los frutos y los resultados? Porque no está siguiendo, aplicando los principios que vemos en la Biblia. No es que Dios no quiera bendecirte. Lo que pasa es que tú no estás siendo un fiel mayordomo del Señor. Dice aquí Deuteronomio 8, verso 11. Dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces la exhortación, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Jóvenes, ¿qué le dice el Señor? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador, no te olvides del Señor, no porque tengas ahorita toda la energía del mundo y lo que sea, no. Aprovecha al máximo la juventud, porque cuando voltees para atrás, mira, como un vapor. Si usted me dice ahorita, ¿te acuerdas de tu juventud? Sí, parece que fue ayer. Rápido los años de mi juventud. Verso
12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviereis se aumente. Aquí está la bendición de un creyente. Y verso 14, advertencia: cuidado, no se enorgullezca tu corazón y te olvides, vuelve a decir, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. ¿Por qué vienen las pruebas en la vida? Bueno, puede haber dos razones, mínimo. Una, porque es una prueba que Dios está enviando directamente para que nosotros sepamos lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. O dos, hay pruebas en donde nosotros nos metimos por desobedientes. Pero de cualquier manera, mis hermanos, si estamos atravesando ya la prueba, a través de esa prueba, el Señor lo que nos está diciendo es para probarte, ¿sí? Para probarte. ¿Cómo está tu fe? ¿Eres agradecido? ¿Eres fiel? ¿Tienes una fe firme en Cristo? Y luego dice el Señor, para a la postre, ¿qué? Hacerte bien. Esta es la sabiduría y la misericordia de Dios. A veces pensamos, Señor, qué problema tan difícil, auxilio, ya quiero salir de esta situación. Tranquilos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre roca firme, que es Cristo, para la postre hacerte bien. Así que yo no sé ahorita cuántos de nosotros estamos atravesando algún periodo difícil de salud, de economía, de relaciones en el hogar, en el trabajo, presiones. Recuerde que Dios está probándonos. Hermanos, todo está en las manos del Señor. Nada se le escapa a Dios. Dios nunca parpadea. Él siempre está al pendiente. Y esas situaciones Él a la postre las va a usar para bendición. Continúa, verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Alguien dijo, yo no sé qué es más difícil, si estar en dificultades y en escasez, o estar en un lugar espacioso y con riquezas. ¿Qué es más problemático y más tentador? ¿La escasez o cuando tiene una en abundancia? Pues pudiera ser que cuando uno está en abundancia, porque yo me lo merezco, ¿verdad? Yo lo logré, entonces sí, Dios, sí. Y nos olvidemos del Señor. Porque tenemos salud, tenemos un buen trabajo, tenemos una cuenta en el banco. O sea, mil cosas que uno dice, estoy asegurado. Verso 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, o sea, la capacidad para hacer las riquezas, o sea, para que generes ingresos, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, mis hermanos, usemos bien y seamos agradecidos con lo que Dios nos da, con lo que Dios provee. Ok, en cuarto lugar, regresamos a Lucas 16. Y aquí viene un asunto muy interesante, controvertido y muchas veces malentendido. ¿Cuántos habían ya leído anteriormente esta parábola? Levante la mano. Perfecto, qué bueno, excelente. Bueno, entonces pues va a ser nuevo para ustedes, ¿verdad? Pero para los que ya hemos leído esto una y varias veces, nos quedamos a veces con una incógnita. A ver, Señor, ¿por qué usaste esa parábola? ¿Y qué estás diciendo aquí? No hay algo medio raro y medio extraño. Porque cuando el mayordomo se entera de que, ya el amo le dijo, ya no vas a ser mayordomo, no fuiste fiel. Entonces, ya el mayordomo dijo, me van a quitar mi trabajo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué haré? Versículo 13 pregunta, ¿qué haré? Porque ya se me quita la mayordomía, o sea, se acabó aquí tu trabajo. ¿Qué hago? Verso 4, y comienza a pensar, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, ¿qué? Me reciban en sus casas.
Entonces, vea la manera de pensar de este mayordomo, es interesante. Verso 5, y llamando a cada uno de los deudores, o sea, el mayordomo, a los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Y el primero le respondió, pues le debo 100 barriles de aceite. Y le dijo, siéntate y escribe 50. ¿Va viendo el asunto? ¿Por dónde va? Verso 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto le debes, verdad, a mi amo? Y él dijo, pues 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho, ¿qué? Sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bueno, vamos a aclarar varias cosas. Número 1, Jesús no encomió la falta de honradez del mayordomo infiel. O sea, Jesús no está alabando la falta de honradez del mayordomo infiel, porque aquí había falta de integridad. ¿Está de acuerdo? ¿O no? Sí. ¿Alabó eso al Señor? No. Vamos aclarando entonces, porque alguno va a pensar, entonces puedo hacer una que otra tranza por ahí. No. Segundo, dice aquí que lo que alabó el mayordomo, el dueño, fue que hizo sagazmente, fue sagaz, fue astuto. ¿Por qué? Porque aprovechó esa última oportunidad que tenía. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué lo aprovechó? Él dijo, estaba pensando en su futuro. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar la renta de la casa? O sea, ¿qué hago en el futuro? Estaba siendo previsor, que es lo que aquí el dueño alaba, la previsión de su mayordomo. 2, ¿qué otra cosa? Algo muy importante. Lo que aquí le reconoce es la capacidad o la oportunidad para hacer amigos. Ahí está. Más que la cuestión del dinero, fue para hacer amigos. Porque dijo el mayordomo, verso 4, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. O sea, lo que estaba haciendo es, va a haber un descuento para que el día de mañana que ya no tenga trabajo, yo acuda a ti, ¿verdad? Y te acuerdes del favor que te hice. Me gané tu confianza, me gané tu amistad. Ese es un punto que ahora destaca aquí Jesús. Los hijos de este mundo, refiriéndose a quién, a la gente inconversa, dice, son más astutos para emplear los bienes. Ahora, si los hijos de este mundo, la gente sin Cristo, es sagaz y piensa en su futuro, aunque hermanos, aquí está un punto, la gente sin Cristo nada más piensa en su futuro inmediato, aquí, en este mundo, nada más. O sea, su visión no va más allá de esta vida terrenal. Lo único que piensa aquí una persona sin Cristo es, voy a comprar mi seguro de vida. Ahora no estoy diciendo que esté mal esto, sino simplemente que está previendo para aquí, y esto es lo único que va a obtener, o lo que quiere dejarle a alguien más, y hasta ahí. Dice, pero en ese aspecto son sagaces, porque están previendo. Dice, pero los hijos de luz, los cristianos, se nos está olvidando algo, que Dios nos está dando recursos. ¿Para qué? Y aquí viene el punto, hermanos. Que los inconversos muestran más sabiduría en proveer para su futuro en este mundo, que es lo único que tienen. Dice que los verdaderos creyentes muestran en invertir para hacer tesoros en el cielo. Y aquí está la gran diferencia. Mientras una persona sin Cristo solamente piensa aquí en lo terrenal, los años que le quedan y el creyente debe de mirar más allá, porque el futuro del creyente es un futuro eterno. Ahora dice aquí en el versículo 9, y yo os digo, aquí viene la aplicación para los cristianos, ganad ¿qué? Amigos, este es el énfasis, haz amigos, gánate amistades por medio de, o sea, mi enfoque no son las riquezas, mi enfoque son las amistades, es la gente. Gana amigos, dice aquí, por medio de las riquezas injustas, o sea, las riquezas que hay en este mundo, para que cuando éstas falten,
os reciban en las moradas eternas. Lo que está diciendo Jesús es, a ver, discípulos, hagan amigos por medio de los recursos que Dios les da, es decir, tienes que aprender a invertir en lo que Dios te ha dado, para que cuando estas riquezas injustas falten, ¿cuándo van a faltarle las riquezas injustas a un creyente? El día que vaya a la presencia de Dios. Ahorita todos tenemos dinero, material, riquezas, X cantidad. Pero cuando nos muramos, estas riquezas injustas, porque están en el mundo, por eso se le llama así, se quedan aquí. Cuando usted o yo muramos, ¿cuánto nos vamos a llevar al cielo de esa cantidad? Y disculpen el ejemplo que voy a poner de un actor que acaba de fallecer, ¿verdad? Con todo respeto, el señor García, Andrés García. Ya una persona mayor de edad y era rica, supo invertir su dinero. Yo no sé cuántas propiedades tenía en Acapulco y aquí en el distrito y dinero. Un dineral, le fue bien, o sea, supo prever para su futuro terrenal. Él nunca se convirtió a Cristo. Pregunta, ¿cuánto de sus millones que él tenía aquí acumulados y guardados en el banco y en propiedades se llevó al cielo? ¿Cuánto se llevó? Ni un centavo, ni un centavo. Ese es el asunto. No estoy diciendo que no ahorremos, que no mejoremos aquí. No, ese no es el punto. El punto es este. A ver, cristianos, te espera un futuro, una eternidad allí en el cielo. Pero cuando llegues delante de la presencia de Dios, ¿sabías que aparte de la bienvenida que Dios te va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Aparte de esa bienvenida que Dios te dé, ¿sabes quién más te va a dar la bienvenida? A ver, según el versículo 9. Versículo 9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Quiénes nos van a recibir en las moradas eternas? Los amigos que por nuestra inversión, por lo que dimos, por lo que aportamos, por lo que nosotros colaboramos generosamente, alguien fue alcanzado para Cristo. Solamente Dios sabrá quiénes. Algunos que sí sabemos nosotros, ¿verdad? Pero cuando llegue un creyente al cielo, entonces, después de esa bienvenida que el Señor nos dé, habrá amigos que se convirtieron a Cristo, que cuando tú llegues te van a dar un abrazo y te van a decir, oye, gracias, porque lo que tú invertiste, alguien me habló de la palabra. Ese es el punto. Cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, habrá amigos que le van a decir, oye, gracias por lo que tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu generosidad, por tu amor. Ese es el punto. O sea, número 4, un mayordomo sabio invierte para el avance del reino de Dios. Una persona inconversa nunca se le va a ocurrir pensar en cuanto a invertir para que otros vayan al cielo. No, hermanos. Eso es solamente un creyente, alguien que ya sabe lo que es la salvación, el amor de Dios, el perdón y lo que le está esperando cuando Cristo venga. Solamente ahora entiende uno, ¿por qué doy? Por gratitud. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuánto te costó la salvación? Nada, pero hubo alguien que se invirtió, ¿verdad? Ahora, Proverbios 11, por eso dicen Proverbios 11:30, Proverbios 11:30, el fruto del justo, el justo, no el inconverso, el fruto del justo es árbol de vida. Por eso, alguien que se dice cristiano y no es generoso, sino que ama el dinero, es mezquino, es codicioso, no puede decir que se ha convertido a Cristo. El fruto del árbol del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y el que gana almas es sabio. ¿Cómo podemos ganar almas, queridos hermanos, y usar los bienes que Dios nos da para hacer amigos de tal manera que vayan a los pies de Cristo? Número 1, bueno, siendo un fiel dador, regalando una Biblia, usted la compra, está gastando, ¿verdad? Regalando una Biblia, regalando un Nuevo Testamento, regalando un Evangelio, regalando folletos, algunos artículos que, por ejemplo, no estoy haciendo promoción aquí a la librería, pero hay artículos que hicieron con algún versículo, una taza, un calendario, etcétera, con alguna promesa del Señor, y usted la regala a un amigo, a un pariente, a alguien, un compañero de trabajo, y tiene ahí un texto bíblico. Usted está sembrando la semilla de la palabra de Dios.
Y ¿sabe qué? A veces algo ni nos damos cuenta cuando decimos una palabra del Señor, alguien le escuchó y se le quedó grabado y usted ni por aquí se enteró. Alguien le pidió un consejo. Hoy tengo un problema y usted le dio un buen consejo, voy a orar por ti. Bueno, eso a la gente se le queda grabado. Entonces, a través, usted ve un buen libro cristiano, se lo voy a comprar, se lo voy a regalar, está invirtiendo, está dando un CD, bueno, ahora ya no se usa casi ver los CDs cristianos, etcétera, pero con música cristiana los regala. El sostener obreros para las misiones, para los diferentes ministerios de la iglesia, todo esto tiene que ver, mis hermanos, con hacer amigos que nos reciban en las moradas eternas. Ok, número 5, regresamos a Lucas 16:10. Dice Jesús aquí, entonces, que el que es fiel en lo muy poco, y aquí está el quinto principio, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a un creyente, el día que salga de mis deudas, el día que me saque la lotería, sus sueños guajiros, ¿verdad? El día que tenga esto, entonces voy a dar. Si no eres fiel en lo poco, dice Jesús, no vas a ser fiel cuando tengas mucho. Es un principio. A ver, rebátale esto a Jesús, que es quien conoce perfectamente la naturaleza del ser humano. Es lo que pensamos, ahorita no sé por qué no puedo, tengo un compromiso aquí y allá, pero el día, Señor, que tenga eso, entonces sí te doy. Jesús dice, no, si no eres ahorita fiel con lo poco que tienes, cuando tengas más vas a seguir igual de codicioso y de avaro, igual. Pero en cambio, si ahorita con lo que te he dado eres fiel, dice el Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, tanto aquí como en la eternidad. Entonces, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, Dios dice, eres fiel, ya probaste que eres fiel, te voy a confiar más bendiciones, X, porque sé que eres fiel, que no las vas a despilfarrar, a desperdiciar, y que no vas a hacer de esas bendiciones un ídolo, ¿verdad? Que no te vas a volver una persona codiciosa y avara. Has probado que eres fiel, te confío tantas bendiciones. Así es, mis hermanos, como opera la vida cristiana y la mayordomía, ser fiel en lo poco. En penúltimo lugar, Jesús nos da otra advertencia, versículo 13. Ninguno, y ninguno es ninguno, no, usted y yo no podemos decir, sí, pero yo soy la excepción. No, dice Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, usted no necesita ser rico para entrar en esta disyuntiva. Gente de nivel escaso, gente de nivel medio económicamente, o gente de nivel rico, de próspero, en cualquiera de los niveles, hermanos, el principio es el mismo. No vas a poder servir a dos señores, a dos amos. ¿Cuál es el principio aquí? El principio se llama la prioridad la tiene Dios. La prioridad la tiene Dios en todo. No es pecado ser rico, por favor. La Biblia no condena a la gente rica. ¿Se acuerdan de algunos personajes de la Biblia que eran ricos? Dígame algún nombre. Abraham, otro. Salomón, otro. David, otro. Job, otro. José, y etcétera. De ahí para el real, ¿verdad? No es pecado ser rico, no es pecado tener riquezas. El pecado es amar el dinero, porque Pablo dice sí, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. Entonces, la prioridad, mis hermanos, la tiene Dios. Cuando aprendemos a darle a Dios la prioridad en todos los aspectos, tiempo, amor, etcétera, etcétera, siempre las cosas, mis hermanos, saldrán bien. Habrá pruebas, pero a fin de cuentas, Dios lo usará para bien. Así es que, en último lugar, el uso del dinero refleja nuestro carácter espiritual. Fíjese, qué interesante. El uso de nuestro dinero refleja nuestro carácter espiritual. Es decir, la manera en que manejamos nuestra mayordomía
es una importante evidencia que revela si somos creyentes genuinos o solo en apariencia. Hasta ese punto. Ahora, ¿por qué? Porque al terminar Jesús casi al terminar estas palabras, dice aquí en el versículo 14, que dice, en un principio Jesús estaba dirigiendo a ¿quiénes? A sus discípulos. A sus discípulos. Pero ¿quién cree que estaba por ahí de invitado que no se invitó? ¿Quiénes? Verso 14. Y estaban ahí con la oreja bien alerta. Y oían también todas estas cosas. ¿Quiénes? Los fariseos. Los fariseos, los religiosos. Pero ¿cómo los caracteriza? ¿Cómo los describe aquí Lucas? Que eran como avaros y se burlaban de Jesús. En otras palabras, se burlaban, o sea, Señor, no te creemos, ni creas lo que tú estás diciendo, todo esto, nada. ¿Cuántas veces nosotros en un momento dado, Señor, pues sí, tú eres en tu palabra, pero estoy aquí en el mundo, Señor, y aquí es otra cosa? No deje que el dinero o que las posesiones o que las cosas o que las relaciones con la demás gente usurpe el lugar de Dios en su corazón. No deje que nada ni nadie usurpe el lugar que le corresponde a Dios. Dios debe ocupar el primer lugar. Si le damos al Señor ese primer lugar, hermanos, entonces nos evitaremos el pecado de idolatría que se llama la avaricia. Conclusión, 3 cosas. Número 1, reconozca que Dios es el dueño y que usted es mayordomo. Reconozca que Dios es el dueño y usted es mayordomo. 2, sea fiel en lo poco. Sea fiel en lo poco y Dios le bendecirá. En su momento Él sabe cuándo. Y 3, invierta también sus recursos para el avance del reino de Dios. O sea, ahora usted debe de tener también en cuenta, Señor, tú me bendices para que yo sea de bendición también a otros, para que otros vengan al conocimiento de Cristo Jesús, para que otros también sean salvos. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Tú nos has dado, Señor, ya toda bendición espiritual, nos has dado todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la vida santa. Y estamos, Señor, pues sí, en un mundo en donde tú aquí nos has colocado para que resplandezcamos, para que alumbremos, para que brillemos con tu luz, con la luz de tu evangelio, con tu presencia, Señor. Hay necesidades, hay pruebas, a veces, Señor, hay periodos de carencia, de dificultad de salud, de dificultad en las relaciones familiares, de dificultades materiales y económicas y aún de trabajo, Señor, cuando llega a escasear. Pero tú nos has dicho que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Pues somos tu propiedad, somos tus hijos, te pertenecemos, Señor. Y tú nos has dejado preciosas y grandísimas promesas para que las creamos, y no solamente las creamos, sino que al creerlas, Señor, y al creerte a ti, tú ves nuestra fe, Señor, nuestra confianza, y vemos cómo tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendiciones hasta que sobreabunden. Señor, ayúdanos a ser fieles administradores, fieles en lo poco, fieles en lo mucho. A darte, Señor, ese primer lugar que te corresponde a ti en tiempo, en energía, en atención, en amor, en servicio. Porque todo lo demás, mi Dios, tú lo has prometido, Señor Jesucristo, que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todo lo demás vendrá, Señor, por añadidura. Señor, guárdanos de la incredulidad, guárdanos de las distracciones banales de este mundo, que en un momento dado, Señor, nos están absorbiendo, quitándonos tanto tiempo. Ayúdanos, Padre Santo, para que entendamos que parte del llamamiento y de las bendiciones que tú nos das ahora, también tenemos que usarlas con sabiduría para que otros vengan al conocimiento de tu palabra, sean salvos, y un día, Señor, cuando lleguemos a tu presencia, tengamos esos amigos y amigas que nos van a recibir con gozo, Señor.
siempre dándote la gloria a ti, pero también, Señor, reconociendo el sacrificio, el amor, la labor, y cómo otros sembraron, Señor, con sacrificio, con generosidad, con prontitud, para que tu evangelio se extendiera. Así como nosotros el día de hoy, Señor, te conocemos porque alguna iglesia, alguna misión, alguna familia o algún hermano sembró en generosidad y fuimos alcanzados con tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, usando esos medios. Y ahora aquí estamos alabándote, Señor, dándote las gracias, bendiciendo tu nombre, exaltándote. Así también nosotros, Señor, entendamos que somos en este mundo instrumentos de bendición. En un mundo cada vez más hundido en la maldad, en un mundo, Señor, cada vez más perverso, pero que tú nos tienes aquí hasta el día de hoy, porque estás usando nuestras vidas para que otros vengan al conocimiento salvador de Jesucristo. Gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu generosidad, porque eres un Padre bueno, generoso, que provee, Señor, para suplir nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre Santo, para ser fieles mayordomos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.